Bueno, la beta-oxidación y la cetogénesis son procesos que están ampliamente relacionados. La beta-oxidación básicamente quiere decir es la oxidación de los ácidos grasos para producir energía, ¿ya? Es decir, un ácido graso lo vamos a volver acetilcoenzima A y este va a entrar al ciclo de Krebs para que produzca energía. La cetogénesis y por lo tanto luego también la cetólisis son procesos en los que eh, los ácidos grasos, o bueno, la acetilcoenzima A, se tiende a convertir en lo que es cuerpos cetónicos, que luego van a ser aprovechados para producir energía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo inicia esto? Primeramente, las reservas de grasa en el cuerpo que tenemos, ¿no? Están en el tejido adiposo, por ejemplo, aquí, tenemos que primeramente hay una movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo hasta los tejidos que necesitan esos ácidos grasos. ¿Cómo va a funcionar? En el tejido adiposo van a tener diferentes receptores hormonales que están, bueno, regulados y también mediante mecanismos de fosforilación, de cascada de fosforilación, ¿no? En el que se va a producir capa, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, estas son, por ejemplo, la adenocorticotropina, la adrenalina, la noradrenalina y el glucagón. Estas van a estimular lo que es la lipólisis en sí, ¿no? La lipólisis. ¿Por qué? Porque la lipólisis básicamente en el tejido adiposo es coger el triacilglicerol mediante la enzima, que bueno, aquí no está, pero es la triacilglicerol lipasa, convertirlo en glicerol y en ácidos grasos libres. Este glicerol puede ser aprovechado también porque justamente el glicerol también es precursor de gliceraldehido 3-fosfato y fosfato de hidroxicetona, que ambos están en la glucólisis, entonces es interconvertible, ¿no? Además que también puede participar en lo que es la gluconeogénesis, el glicerol, ¿verdad? El triacilglicerol, no, ¿verdad? Da sus ácidos grasos libres, sin embargo, estos ácidos grasos libres no pueden estar circulantes, ¿por qué? Porque son insolubles. Siempre tienen que estar unidos a una proteína. En este caso, una proteína intracelular es la proteína de unión a ácidos grasos. Siempre van a estar unidas estas dos, ¿no? Pero ahora bien, estos ácidos grasos necesitan salir hacia el flujo sanguíneo para ir hacia los órganos diana. Entonces, esta proteína de unión a ácidos grasos va a llevar estos ácidos grasos hacia afuera del adipocito, ¿verdad? Por exocitosis, va a sacar estos ácidos grasos y los va a transferir a lo que es el flujo sanguíneo. En el flujo sanguíneo se va a encontrar con la proteína albúmina, ¿no? Entonces, la proteína albúmina, ¿verdad? Va a unir a varios ácidos grasos libres, ¿no? FFA significa Free Fatty Acid, ¿verdad? Ácido graso libre. Entonces la albúmina va a llevar a diversos ácidos grasos libres alrededor de la sangre, hasta lo que es el órgano o tejido diana específico que necesite esos ácidos grasos. En este caso, en el tejido diana va a haber un receptor que es el FABP, el cual va a receptar los ácidos grasos de la albúmina se va a escindir de los ácidos grasos y estos van a entrar hacia dónde? Hacia el citosol del tejido diana. Entonces, este es el proceso de movilización de ácidos grasos. El siguiente es la activación de los ácidos grasos. Ya tenemos el ácido graso en lo que es la célula que nos interesa. Sin embargo, para que esto pueda participar en beta-oxidación, necesita de activarse. Y esto va a suceder en la mitocondria, ¿no? Mediante diferentes enzimas que se van a encontrar tanto en la membrana externa como en la membrana interna de la mitocondria. La primera enzima que va a transcurrir aquí va a ser la circoasintasa. Recordemos que una CILCOA en sí es cualquier ácido graso, ¿ya? Simplemente unido a una coenzima A. O sea, por ejemplo, este free fatty acid o ácido graso libre puede ser cualquiera. Por ejemplo, el que se pone de ejemplo es el palmitato, ¿no? El palmitato es bien importante, es de 16 carbonos. Y bueno, para volver el palmitato a palmitoil-CoA, por ejemplo, se necesita de palmitato o el ácido graso libre, coenzima A y ATP. ¿Ya? ¿Ok? Van a reaccionar con la circo-A sintetasa y se va a volver acil-CoA o también puede ser palmitoic-CoA, es básicamente lo mismo, y el ATP se va a volver AMP más fósforo inorgánico, ¿ok? Aquí se consumió un ATP, sin embargo, este AMP para que sea otra vez reutilizado, ¿no? Para que se vuelva ADP necesita reaccionar con otro ATP, ¿ya?
Entonces, en sí, por la activación de un ácido graso, a pesar de que en la reacción participe un ATP, indirectamente se gastan dos ATP. Esto es importante, se gastan dos ATP. El acil-CoA ya puede entrar por la membrana mitocondrial externa, porque ya tiene un transportador específico, y esta pues entra al espacio intermembrana. Dentro del espacio intermembrana va a reaccionar con la enzima de la membrana mitocondrial externa llamada carnitina palmitoil transferasa tipo 1, ¿ya? Esta de aquí necesita de sustratos a la acil-CoA y a la carnitina. El acil-CoA y carnitina dan, por lo tanto, a la acilcarnitina y la coenzima A, es decir, combinan los dos y escinde la coenzima A, ¿ya? La acilcarnitina va a pasar por la membrana mitocondrial interna mediante la enzima transmembrana carnitina acilcarnitina translocasa. Y ojo con esto, ¿no? Aquí, cada vez que entra una acilcarnitina, va a salir una carnitina. Y esta carnitina, pues ya se va a producir acá, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero eso, ¿no? Cada vez que entre una acilcarnitina, va a salir una carnitina. La acilcarnitina, que acaba de entrar, va a reaccionar con la carnitina palmitoil transferasa tipo 2, ¿verdad? Aquí está la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es de la membrana mitocondrial externa. La de tipo 2 es de la membrana mitocondrial interna, ¿ya? La acilcarnitina va a reaccionar con una coenzima A y va a producir carnitina y acilcoenzima A, ¿verdad? Que en este caso, como ya mencionamos, puede ser cualquiera, puede ser, por ejemplo, palmitoil-CoA, ¿ya? La carnitina, obviamente, va a salir por la carnitina, acilcarnitina translocasa y ya se va a encontrar en el espacio intermembrana, ¿ok? Por lo tanto, si se dan cuenta, tenemos lo que es una acil-CoA que antes estaba fuera de la mitocondria y ahora ya tenemos una acil-CoA dentro de la matriz mitocondrial, donde va a suceder lo que es por fin la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, esos son los procesos. Antes de que empiece la beta-oxidación, necesita de movilizar los ácidos grasos y activarlos, ¿no? Y para activarlos se necesitan dos ATP, ¿ok? Importante eso, ¿ya? Entonces, el proceso de la beta-oxidación va a ocurrir en en la matriz mitocondrial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que va a estar, bueno, pegado a lo que es la membrana mitocondrial interna, porque van a haber algunas proteínas, flavoproteínas de membrana, que van a ser importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer sustrato de la beta-oxidación, puede ser una CoA o en este caso una palmitoil-CoA, ¿ok? La palmitoil-CoA o la CoA, cualquiera que sea, aquí tenemos su estructura de ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Va a reaccionar con la CoA deshidrogenasa, ¿ya? Es decir, va a necesitar de un cofactor, en este caso va a ser de un FAD, por lo tanto, va a necesitar de una flavoproteína de membrana, ¿ya? De la membrana mitocondrial interna, ¿ok? En el que este FAD va a reducirse a FADH2, ¿ok? Entonces, la CoA deshidrogenasa va a reducir al FAD y va a producir delta 2 transenoil CoA, ¿ok? Delta 2 transenoil CoA. Una cosa importante, ¿por qué se llama beta oxidación? Por la nomenclatura que se le da a los carbonos de los ácidos grasos. Por ejemplo, este es el palmitoil CoA, ¿verdad? Esto de aquí, este sería el carbono 1, este carbono de aquí, este de aquí, este segundo carbono sería el carbono alfa y este de aquí sería el carbono beta, ¿ok? Entonces, las reacciones más importantes de este proceso van a ocurrir aquí, entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar es que la acil-CoA deshidrogenasa va obviamente a descindir un hidrógeno y va a lo que es saturar el enlace entre el carbono alfa, perdón, a desaturar, va a ser una desaturación entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿ok? Porque va a coger un doble enlace, ¿verdad? Va a poner un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿ya? Entonces, esta 2-transenoil-CoA va a reaccionar con la enzima 2-transenoil-CoA hidratasa, ¿ya? Es decir, va a agregar aquí una molécula de agua, ¿ok? Una molécula de agua, produciendo lo que es el 3L-hidroxiacil-CoA, ¿ok? ¿Dónde se puso la molécula de agua? Aquí. Recuerden, antes tenías un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Ahora, al agregar la molécula de agua, vas a quitar ese doble enlace, ¿verdad? Y vas a poner un
grupo hidroxilo en el carbono beta. ¿Ok? Ahora bien, importante la siguiente reacción es que este 3, el hidroxiacil-CoA, va a reaccionar con la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y esta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa necesita de qué cosa? De un cofactor, en este caso NAD. El NAD lo va a convertir en NADH. Igual que en la cadena de transporte de electrones, estas electrones aquí que van a participar, las coenzimas reductoras FADH y NADH, van a pasarse los electrones mediante una proteína ubiquitina llamada QH2. ¿Ok? QH2. Este hidroxicil-CoA deshidrogenasa va a convertir el hidroxicil-CoA en cetoacil-CoA. ¿Ok? Mira aquí. En este caso tenemos un doble enlace hidrógeno en el carbono beta. ¿Ok? Y aquí tenemos un enlace simple, ¿verdad? Entonces la última parte de esta reacción va a ser que este cetoacil-CoA se convierta en meristoil-CoA y acetil-CoA mediante la tiolasa. La tiolasa lo que va a hacer es romper, ¿verdad? Este ácido graso entre la posición alfa y la posición beta. Es decir, aquí lo va a escindir, ¿ya? Y al hacer esto, miren, esto de acá es acetilcoenzima A, ¿ya? Lo partes acá, lo haces así, y aquí tienes tu acetilcoenzima A, que es lo que salió acá, ¿ya? Para hacer esto, necesitas de agregar un grupo de coenzima A que se va a encontrar, pues, bueno, va a encontrarse igualmente del metabolismo de diferentes ácidos, de diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿no? De ahí puede salir coenzima A. Y se va a agregar a la tiolasa, ¿para qué? Para que sienda estas dos partes. La acetil-CoA va a salir y vamos a tener como producto terminal la meristoil-CoA. El meristoil-CoA tiene 14 carbonos y partimos del palmitoil-CoA que tiene 16 carbonos. Es decir, de este compuesto de 16 carbonos, escindimos dos carbonos que se van a ir a encontrar la acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A va a ir directamente al ciclo de Krebs para que produzca ATP, ¿ya? Eso es importante. Entonces, esta maristoicoa de 14 carbonos va a volver a pasar por todo este proceso desde el principio, ¿verdad? Una y otra vez, hasta 7 veces, hasta que ya no tenga ni un carbono, ¿ya? De los 16 carbonos, esto va a pasar 7 veces hasta que ya se complete o se saque toda la acetil-CoA que sea posible, ¿no? Por eso este vuelve a entrar a beta-oxidación. Entonces, vamos a hacer cuentas, ¿ya? Si decimos esto, ¿verdad? Que la beta-oxidación tiene 7 ciclos, partiendo de palmitoil-CoA, ¿verdad? Se van a producir en total, por los 7 ciclos de un palmitoil-CoA, 8 acetil-CoA, 7 NADH y 7 FADH2. ¿Ok? Entonces, vamos a traducir esto a lo que es términos de energía o ATP, porque todo esto va a ir hacia la cadena de transporte de electrones, en el caso del NADH y el FADH2, y el acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Recuerden que por una acetilcoenzima en el ciclo de Krebs se producen 10 ATP. Entonces, si se produjeron 8 acetilcoenzima y cada uno produce 10 ATP, en total se produjeron solamente de acetilcoenzima 80 ATP. ¿Ok? El NDH en la cadena de transporte de electrones produce 2.5 ATP. Si se producen 7, se va a producir 17,5 ATP. Y el FDH, cada uno de ellos produce 1.5. Si se produjeron 7, se produce en total 10.5 ATP. La sumatoria de todo esto da como resultado 108 ATP. Sin embargo, recuerden que para activar un ácido graso, que lo hicimos acá, necesitamos de 2 ATP. Entonces, se le restan estos dos ATP y ATP neto que se produce por un ácido graso son 106 ATP. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Por un solo palmitoil-CoA, un ácido palmítico, se producen 106 ATP. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir la beta-oxidación. Y básicamente este fue el proceso de beta-oxidación. ¿Ya? Ahora bien, la cetogénesis y la cetólisis es la producción de cuerpos cetónicos y la utilización de los cuerpos cetónicos para producir energía, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Tenemos que primero
la cetogénesis se produce básicamente en estados poco alimentados, ¿no? En estados de ayuno muy prolongado, ya en el que básicamente ya se acabó la capacidad de producir glucosa, ¿verdad? Y pues se producen estos como manera alternativa para producir energía, principalmente en tejidos nerviosos como el cerebro, necesita de constante energía y pueden requerir de cuerpos cetónicos en el caso de que falte la glucosa, ¿no? Entonces, esto de aquí, la cetogénesis, se puede producir cuando hay baja glucosa en sangre, cuando también hay bajas reservas de carbohidratos, también en la dieta cetogénica, es decir, cuando no se produce, cuando no se come ningún tipo de carbohidrato, también se puede producir esto, cuerpos cetónicos, solo que hay algunas complicaciones. También se puede producir en la diabetes tipo 1 y en la inanición, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo empieza el proceso? Primero tenemos a dos moléculas de acetilcoenzima, ¿ya? Estas dos moléculas de acetilcoenzima se van a condensar mediante la enzima tiolasa o también llamada acetil-CoA acetiltransferasa. Estas dos se condensan y van a formar lo que es el acetoacetil-CoA. El acetoacetil-CoA va a reaccionar con la acetil-CoA, o sea, otro acetilcoenzima, y hasta ahora llevamos tres acetilcoenzimas, ¿verdad? Entonces, estas dos van a reaccionar mediante la enzima hidroximetilglutarid-CoA sintasa, o también llamada HMG-CoA sintasa. ¿Ok? Este también participa, por ejemplo, en lo que es la producción de colesterol, ¿verdad? Por ejemplo. Pero el hidroximetilglutarid-CoA va a ser el producto final de esta enzima, ¿verdad? Entonces, el beta-hidroximetilglutarid-CoA va a reaccionar con el hidroximetilglutarid-CoA liasa y va a escindir el acetil-CoA de este compuesto y va a producir lo que es acetato, ¿ok? El acetoacetato. El acetoacetato ya es un cuerpo cetónico como tal, es un cuerpo cetónico que puede producir energía, ¿ok? Sin embargo, este va también a servir para producir otros diferentes cuerpos cetónicos. Primeramente, va a producir acetona mediante, aquí no está la enzima, pero es la acetoacetato descarboxilasa, ¿ok? El acetoacetato descarboxilasa va a producir acetona y CO2. La acetona puede ser eliminado en la orina o también en la respiración, ¿ya? Pero la acetona no va a ser útil para producir energía, ¿ya? El acetoacetato sí. Ahora bien, el acetoacetato también puede producir el otro cuerpo cetónico importante, que es el beta-hidroxibutirato, ¿ok? Este también es útil para producir energía. ¿Ok? Este beta-hidroxibutirato se va a producir gracias a la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, el cual necesita de una coenzima, en este caso NADH, lo va a oxidar hacia NAD, ¿ok? Y va a producir por fin beta-hidroxibutirato. Este beta-hidroxibutirato se produce más que nada en gran cantidad en la dieta cetogénica y, bueno, puede ser molesto en el sentido de que puede causar más que nada patologías cardíacas, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que lo relacionan con la fibrosis, con la fibrilación auricular, con la fibrilación auricular, ¿ya? Bueno, pero el beta-hidroxibutirato, este es el proceso de la cetogénesis, ¿no? Pero ahora bien, la utilización de los cuerpos cetónicos para producir energía se denomina cetólisis, y es el siguiente proceso. El beta-hidroxibutirato va a reaccionar con la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, ¿verdad? Y va a producir acetoacetato. Eso es en el caso de que tengamos beta-hidroxibutirato. Si no, si simplemente tenemos acetoacetato, como lo mencionamos anteriormente, va a producir directamente energía, ¿ok? Pero lo importante es que el acetoacetato va a reaccionar con un compuesto que es la succinilcoenzima A, es decir, estamos en la mitocondria, ¿verdad? Esta succinilcoenzima puede ser, pues bueno, es un producto del ciclo de Krebs, entonces puede combinarse con el acetoacetato mediante la enzima beta-cetoacil-CoA transferasa o también llamada la tioforasa. Estos van a producir lo que es el acetoacetilcoenzima A, ¿ok? Y el acetoacetilcoenzima A, mediante la enzima tiolasa, va a escindirse en dos moléculas de acetilcoenzima A, pero para esto necesita de eh, una coenzima que va a salir del ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿ok? Porque recuerden que cada vez que una acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, al condensarse con un oxaloacetato, libera esa coenzima. Entonces, esa coenzima que se ha liberado del ciclo de Krebs
va a poder ser aprovechada en este proceso, ¿ya? Para así producir 2-acetilcoenzima, ¿ok? Estas 2-acetilcoenzima van a entrar directamente al ciclo de Krebs y van a producir ATP correspondiente, ¿no? Entonces, por la utilización de un cuerpo cetónico, se van a producir 2-acetilcoenzima, ¿ok? Y eso va a entrar al ciclo de Krebs y va a producir energía. Entonces, eso fue todo correspondiente a lo que es la beta-oxidación y la cetogénesis y la cetólisis.